Quiero dirigirme a ustedes, estimados educadores, sobre un tema sumamente interesante, tanto para ustedes como para todos aquellos que reciben el beneficio de la educación, sus estudiantes o sus hijos. El tema es el de los valores. Se oye con mucha frecuencia la expresión el hombre está en crisis o estamos ahora en una crisis de valores. Vamos a analizar un poco esto para tratar de orientar el trabajo de ustedes con el objeto de que logremos una precisión de algunas ideas y luego las llevemos a la práctica. Por hoy voy a limitarme a exponer la idea de que el hombre mismo, su valor, es el que está en crisis. Después podríamos aprovechar la oportunidad para determinar o concretar algunos de los valores que se encuentran más en crisis. Hoy me voy a referir al hombre mismo. El término de crisis está queriendo decir que una situación que venía agravándose llega a ponerse tan grave que puede poner en peligro la vida de la persona. El término está tomado de la medicina. De un paciente se dice que entra en crisis cuando su enfermedad se agudiza, se agrava, y entonces entra en un periodo mucho más peligroso, ¿sí? Que puede morir, pero también puede recuperarse. Eso significa crisis propiamente en la enfermedad. No estamos diciendo aquí que el hombre esté en crisis, pero sí su valor. Y a eso nos estamos refiriendo. Es decir, que se está perdiendo el valor del hombre. Procuremos ser lo más concretos posibles. Voy a hacerlos pensar un poco, por eso les agradecería que mientras estamos haciendo esta charla, vayan haciendo el ejercicio que voy a ir sugiriendo. Luego ustedes lo pueden aplicar a sus hijos o a sus discípulos. Hagámonos ante todo esta pregunta. ¿Qué personas cuentan en mi vida? ¿Qué personas valen? Entonces, voy a tomar, por ejemplo, se va a decir cada uno, pues, un miembro de mi familia, o una persona con quien trabajo, o yo mismo. Ahí tenemos varios casos y por eso quisiera que pensáramos con cierta claridad sobre ellos para preguntarnos. Esas personas, según la hipótesis que hemos puesto, cuentan, valen en mi vida. La pregunta que voy a hacer es, ¿por qué valen? Voy a hacer el ejercicio presuponiendo una persona del país que vale objetivamente y que valdría la pena analizarlo, o más de una podríamos ir presentando. Tomemos al padre García Herreros, conocido por todo el país, ¿no es cierto? Yo creo que indiscutiblemente es una persona valiosa. Lo interesante sería preguntarnos por qué vale. ¿Qué hace que esa persona sea apreciada entre nosotros? Diríamos por todos los colombianos. Lo pregunto porque las razones por las cuales se aprecia a una persona pueden ser diferentes. A una reina de belleza se le puede apreciar, por ejemplo, por el físico. A un comerciante se le puede apreciar por la habilidad para hacer negocios, para vender, por ejemplo. Pero aquí estoy reservando el término valor para la calidad humana de la persona. Y por eso he escogido al padre García Herreros, muy conocido en todo el país, para poner de relieve su calidad humana. Es algo muy notable que él tiene. Pues bien, ¿por qué vale el padre García Herreros? ¿Por su físico? Pues yo creo que no sería esa la respuesta. Todos respetamos su figura, ya es un hombre anciano, pasa de 80 años, pero no podemos decir que esa sea la razón de su valor. Por sus bienes de fortuna, pues mire, ni siquiera sabríamos, yo no podría asegurar en este momento cuántos tiene, ni esa sería la razón por la cual cuenta o vale entre nosotros los colombianos. Concretando, podríamos decir el padre García Herreros vale por su calidad humana. ¿En qué consiste esa calidad humana del padre García Herreros? Cada cual puede pensar, repito, porque es un ejercicio que estamos haciendo aquí en voz alta para que lo puedan aplicar ustedes en su caso. ¿Por qué valgo yo? ¿Por qué vale un familiar, mi papá, mi mamá, mis hermanos? Seguramente que entran diferentes
criterios para valorar a las personas. Y ya he dicho, son sus cualidades físicas. Entonces, diríamos que esa cualidad es la que hace que yo aprecie a una persona. O son sus cualidades o sus habilidades, por ejemplo, decíamos, para desempeñar un oficio, para cantar, por ejemplo, para hacer negocios. Aquí nos estamos fijando en algo mucho más profundo, en algo que va de la piel, de la superficie, hacia lo más hondo de la persona. Es la calidad misma interior del ser humano. Lo que hace apreciable a una persona, lo que hace que cuente en el país, por ejemplo, en nuestra conciencia, concretamente la persona que nos estamos refiriendo, el padre García Herreros, no es, decíamos, ni el físico, ni son sus habilidades para esto, para lo otro, que las puede tener, sino que es, ante todo, su calidad humana, su valor como persona. Vamos a hacernos, con respecto a este punto, una pregunta más que yo quiero que tratemos de entender. ¿En qué consiste el valor moral de una persona? Es un término que usamos con mucha frecuencia, valer. Pedro vale mucho, Rafael vale poco, Gabriel vale más. O refiriéndonos también a las mujeres, porque decimos que es un término que se aplica al ser humano. Por lo tanto, podremos decir de una mujer que valga mucho, las hay, valiosísimas, ¿verdad? Pues bien, nos estamos preguntando ahora en qué está el valor de una persona. ¿En qué consiste la palabra valer? Es algo completamente relativo, arbitrario, es una mera apreciación que queda, digámoslo así, por fuera, o se refiere a algo objetivo que está en la persona. Podríamos tomar una comparación. El agua vale, ¿no es cierto? No se trata de un valor moral, sino en este caso del valor propio del agua. Vale, y ese valor se puede apreciar económicamente, porque uno puede dar dinero por el agua, ¿verdad? Sobre todo si viene envasada, si es agua purificada. Bueno, pues miren, el valor puede ser, primero que todo, objetivo, en el sentido de que la cosa misma tiene una calidad que la hace apreciable objetivamente. Pero luego decimos que hay una apreciación subjetiva de acuerdo a las circunstancias de la persona. Si estamos con mucha sed, si estamos en un desierto, el agua se vuelve mucho más valiosa porque su valor propio adquiere en este momento una significación particular por la situación en que nos encontramos de mucha sed. Por eso decimos, hay un valor absoluto que consiste en la calidad misma del objeto. Pero también hay un valor relativo que hace que aquello propio, esa calidad, aumente o disminuya según las circunstancias. Volviendo a lo anterior, es decir, al valor moral, podemos decir y afirmar lo siguiente. El ser humano, varón o mujer, vale, es valioso. Si ahora se encuentra en crisis, vamos a ver por qué. Pero bien, decimos que vale. ¿En qué consiste ese valor? En una cualidad, en una propiedad de la misma persona. Es algo que se da en el mismo sujeto. Ahora bien, las circunstancias pueden hacer que aquello valga más o algo menos. Cuando nos estamos refiriendo al ser humano, varón o mujer, estamos afirmando que es valioso, es decir, que vale. ¿Por qué decimos que vale? Preguntémonos, a ver, ¿en qué está el valor del ser humano para luego ver en qué consiste la crisis porque atraviesa el ser humano? El ser humano vale, ante todo, no por sus cualidades físicas. No es que las despreciemos, no, claro que también vale. Pero lo que hace valiosa a una persona no es ni el peso, pesa 10, 20, 50, 100 kilos, no es ese el valor de la persona. Sus cualidades de otro orden, diríamos, intelectual, por ejemplo, es también importante, que tenga una buena inteligencia. Pero, ¿no les parece que una persona muy inteligente puede ser muy maleducada, puede ser egoísta, puede sustraer bienes ajenos? Y eso hace que su valor decrezca. ¿Ve? De modo que la inteligencia sin duda alguna es un valor, pero estamos respetando y guardando ese término para calificar el valor humano de una persona. Y a eso nos referimos cuando hablamos del valor moral, es el valor humano. La persona vale por algo mucho más profundo que su físico o que sus cualidades intelectuales, que sus cualidades racionales.
Nos estamos ahora refiriendo a sus cualidades más íntimas, más personales, todavía más que sus mismas cualidades, a algo que es común a todo ser humano y por lo cual debe ser valioso ya desde el seno materno, cuanto más a medida que se desarrolla y crece. Nos estamos refiriendo a que el ser humano es racional. Y eso es lo que lo hace valioso por encima de las cosas, por encima de los animales, de las plantas, porque tiene un valor característico dada su naturaleza, es un ser racional. Pero vayamos un poco más, la sola razón va a determinar el valor de una persona. Sin duda alguna hay aquí algo universal, es decir, propio de todo ser humano, y eso fundamenta un valor absoluto. Pero ¿no creen ustedes, piénsenlo, lo dejo para su reflexión, no creen ustedes que el valor de cada ser humano crece, aumenta, en la medida en que veamos en ese ser humano un reflejo de Dios, una criatura de Dios, o lo que llamamos en un término cristiano, un hijo de Dios? Miren, esto sucede también en la vida diaria. Si uno tiene un familiar o un amigo, un conocido, que es hijo de una autoridad, pongamos del presidente de la República, pues aquello le da un valor especial, ¿verdad? Pues bien, pónganse a pensar ustedes el valor de todo ser humano si ponderamos, si caemos en la cuenta de que ese ser humano le pertenece a Dios. Y aquí el pertenecer a Dios no es una cosa extrínseca, no, es tan interna que la fe nos ayuda a ver en cada ser humano la presencia de Dios. Si así tratáramos a un niño, a un anciano, a un enfermo, a un pecador, miren, cambia fundamentalmente nuestra vida, porque ya estamos apreciando a ese ser humano no por sus cualidades físicas, ni por sus cualidades intelectuales, sino ante todo por su valor interior, porque es persona, porque es racional, porque puede pensar, porque puede amar y sobre todo porque es hijo de Dios. Como ven, ya estamos desentrañando los valores más importantes. Hagamos una reflexión ya hacia el final de nuestra exposición. ¿Por qué decimos que el hombre está en crisis? Porque esto que estamos exponiendo, que son precisamente las razones por las cuales vale todo ser humano, lamentablemente se han opacado mucho. En este siglo en que vivimos, siglo XX, siglo de tanto avance científico, de tanto avance tecnológico, lamentablemente se ha puesto en un segundo plano aquello que le da más valor a la persona. Hoy día, por ejemplo, ustedes fíjense en un reinado de belleza, ¿qué es lo que cuenta? El físico de las personas, ¿verdad? O también en competencias deportivas, cuenta la habilidad para montar en bicicleta. Sí, estamos en unas competencias internacionales en bicicleta. ¿Esto hace que una persona valga? Pues no vamos a negar que hay allí algún valor, pero no es un valor moral, será una habilidad. Aquí nos estamos refiriendo ante todo a el valor intrínseco, el valor absoluto del ser humano, por ser un ser racional y por ser hijo de Dios. Bien, ya hacia el final dejo esta última reflexión que es bien importante. Si estamos diciendo que atravesamos una crisis de valores, es porque algo está en peligro, y es esa realidad interior. No porque la pierda, sino porque se puede llegar a desconocer en tal forma que vivimos como si no contara. ¿Qué se llama, por ejemplo, hoy día una persona útil? La que puede trabajar y la que puede producir, sobre todo producir, ¿qué? Dinero. Miren, esa es una falla muy seria de nuestro siglo XX, que valore a las personas por su capacidad para producir dinero. Eso es muy secundario. La persona vale por ella misma, por ese valor absoluto que le da ser racional y ser hijo de Dios. Pues bien, tengamos eso muy presente, que hay que superar la crisis en que estamos, procurando que sus educandos, todos ellos, caigan en la cuenta de qué es lo que de veras cuenta en una persona, aquello interior, su valor moral, su valor religioso, el ser hijo de Dios. Esto es lo que verdaderamente cuenta, esto es lo que es indisoluble, esto es lo que no se va a perder jamás. Se puede perder el físico en un accidente, se puede perder la memoria, se puede perder una cualidad intelectual, racional, se van debilitando las cualidades intelectuales. Pero en cambio, esta de que estamos hablando, esa propiedad de
tomar las decisiones, de ser hijo de Dios, eso no debe desaparecer. Entonces, terminemos diciendo algo sumamente importante para nuestro futuro, para ustedes mismos y para sus educandos. Procuren ante todo ponerles de relieve esto, la escala de valores. Lo que cuenta, lo que más vale en un ser humano no es lo exterior, no son sus bienes, no es su fortuna, no son sus cosas exteriores, sino es ante todo el valor de la persona, el valor interior, el valor moral de que estamos hablando. En otra oportunidad vamos a tratar de hacer ver cómo se cultivan los valores y determinamos algunos de ellos concretamente. Pero hoy hemos procurado exponer algo que juzgamos fundamental en la educación, y es el valor de la persona humana. Pregunten ustedes alguna vez a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué vale usted? ¿Ha caído en la cuenta? A ver, ¿qué es lo que más vale en usted? ¿Qué es lo que usted aprecia de sí mismo? ¿Sus bienes? ¿Sus regalos? No, esas cosas son muy pasajeras, son muy materiales. Estamos en una sociedad de consumo que ante todo valora las cosas materiales, o valora las cualidades por las cuales sobresale uno sobre el otro, ¿verdad? Habilidades, no. Hay algo absoluto, interior, que es lo que debe prevalecer y lo que debemos apreciar ante todo, el valor de la persona humana. Dejo pues estas reflexiones para que ustedes mismos las piensen, para que ustedes hagan un poco de ejercicio, a ver cuáles son las personas que más cuentan en mi vida, mis seres queridos, seres de la ciudad, personajes de Colombia o del extranjero, y por qué las aprecio. ¿Por sus bienes? ¿Porque son muy ricos? ¿Ese es el criterio para tener amistades? ¿Será eso lo que educa a los hijos? Porque si ustedes lo tienen en su manera de pensar, créanlo, que ellos lo van asimilando y empiezan a apreciar a las personas por su físico, por sus bienes materiales o por sus cualidades accidentales. No, el criterio es fundamental porque eso es lo que se va asimilando en la vida diaria, en el hogar, o en la escuela, en el colegio, en la universidad. Es pues muy necesario que ustedes tengan una escala de valores que se fundamente ante todo en el valor de la persona humana, valor absoluto por ser un ser racional y por ser hijo de Dios. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.